Dios le bendiga, hermanos. Estamos aquí una vez más. Su hermano Carlos Santiago para continuar con nuestro estudio de manera sistemática que estamos llevando acerca del Nuevo Testamento. En este canal está colgado el video de Juan acerca del libro de Juan. Ahora toca el libro de Hechos. Recuerde que estamos llevando un estudio sistemático. Mundo político, geográfico, religioso, el canon bíblico del Nuevo Testamento, ya está por ahí, está Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ahora vamos con el libro de Hechos. Permítanme también informarles que en el canal Tribu de Fe hay un conversatorio con mi hermano Miguel Antonio Llaverías, JR, hablando acerca de las amistades verdaderas, cómo identificar quién suma y quién resta. Hay unas cuantas anécdotas y unas fotos de nuestros inicios en el cristianismo y creo que será de gran bendición para ustedes. Sin más preámbulo, vamos a hablar aquí acerca del libro de Hechos para continuar con nuestro estudio sistemático. Creo que este video será un poquito cortito. Eh, Siempre digo lo mismo y me paso de los minutos, así que dejaré de decir eso porque al final siempre me paso con unos minutitos de los 30, 25 minutos. Libro de Hechos trata sobre el nacimiento, el poder y la expansión de la iglesia primitiva. Mire, el libro de Hechos es como una continuación del libro de Lucas. Recuerden que es escrito por el mismo Lucas, lo vamos a ver aquí, y es como una continuación de las informaciones que él recaudó y se lo envió a nuestro hermano Teófilo. El autor del libro, Lucas, el médico, compañero de Pablo, tiene el mismo estilo literario que el Evangelio de Lucas, gloria a Dios, que es un historiador cuidadoso y detallado. El destinatario es Teófilo, el mismo del libro de Lucas, un oficial romano, se entiende que es un oficial romano o alguien, un gentil, pero con mucha educación y oficial romano. El nombre de este se significa amigo de Dios, gloria a Dios. Se podría decir, según los estudios, que era el promotor o el patrocinador de este proyecto de Lucas, tanto del libro de Lucas como del libro de Hechos, de que él recopilara y le escribiera detalladamente todos estos detalles acerca de Jesús y la continuación de Jesús luego de resucitar y la continuación del Espíritu Santo a través de la iglesia primitiva y todas estas cosas. La fecha de composición está entre el 63 y 70 después de Cristo. Recuerde que esto varía en función al historiador. Esto es 70 antes de la muerte de Pablo, antes de la destrucción del templo, y cubre los años desde el 29 hasta el 60 después de Cristo. El contexto político, todavía estamos aquí bajo el dominio romano y una persecución creciente. Recuerden que luego de la muerte de Jesús, ahí vino lo que es una persecución del cristianismo, donde se dispersan los discípulos, los apóstoles, donde empiezan a matarlo, donde empiezan a darle muerte, a acusarlo de cosas y de alboroto ante el pueblo y todas esas cosas. Conflictos entre judíos, los griegos, los romanos. Este es el contexto político del momento del libro de Hechos. Todavía recuerden que está cerquita ahí de Marcos, Juan, Lucas, y el contexto político y el contexto religioso viene siendo casi el mismo, porque todavía están dentro del mismo contexto. El contexto religioso está el judaísmo dividido, los fariseos, los saduceos, los celotes, el paganismo grecorromano dominante, las expectativas mesiánicas aún presente de Cristo recién crucificado, todas esas cosas. El judaísmo dividido es porque algunos empezaron a creer en Cristo, otros a rechazar y a perseguir a aquellos que empezaron a creer en Cristo, y todas estas subdivisiones religiosas tenían una revuelta en ese momento del libro de Hechos. El tema central está basado en Hechos 1:8, basado en el poder del Espíritu Santo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en toda Samaria, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Su estructura general del libro, según Hechos 1:8, donde
Según Hechos 1:8, es como resumido todo el libro de Hechos. Recibiréis por él cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en toda Jerusalén, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y en eso se basa el libro de Hechos, en que recibieron el poder del Espíritu Santo, en que expandieron el Evangelio y que fueron testigos y llevaron el Evangelio a todas, hasta los confines de la tierra por la persecución, tuvieron que salir y donde quiera que llegaban, llevaban el Evangelio de Jesucristo. Esta subdivisión de la estructura general del 1 al 7, hablando acerca de Judea, Samaria, del 8 al 12 hasta lo último de la tierra, y del 13 al 28 a la continuación. El libro de Hechos tienes como un cierre abrupto, no tienes como una finalización, no, él como que cierra de manera abrupta si usted lo está leyendo, inclusive se da cuenta de esto. Introducción general. Hechos es un puente entre el Evangelio y las epístolas. Esto es un puente para nosotros comprender. Si no estuviese ahí el libro de Hechos, fuera un cambio medio drástico entre Juan y Pablo. No estuviera la conversión de Pablo, no estuviera estructurado los concilios que se llevaron a cabo, las subdivisiones, los conflictos dentro de la misma iglesia por los gentiles. Algunos creían de que tenían salvación, otros no. Esto nos da unos detalles y es como un puente para conectarnos cuando termina el libro de Juan, para entrar entonces a Romanos, es como un puente y nos da los detalles de Pablo, su conversión, de Cornelio, de todos estos datos que se encuentran recopilados en el libro de Hechos, y es un puente muy interesante. Presenta el origen y desarrollo de la iglesia, es uno de los temas principales de hecho, el desarrollo de la iglesia, la organización, los diáconos elegidos, todas estas cosas, la predicación, la expansión del evangelio, muestra el cumplimiento de la misión global de Cristo, cuando llega el Espíritu Santo, la predicación de Pedro, cuando se empiezan a convertir las personas, es como presentándonos a los apóstoles, llevando a cabo lo que Jesús le dijo que tenían que hacer en esta tierra y continuar con el evangelio más allá a través del Espíritu Santo. La necesidad de la iglesia primitiva y del poder del Espíritu Santo en ese momento, gloria a Dios, dependencia de Dios para la misión total y completamente. La iglesia nace con poder, aunque no está organizada como tal, pero nace con poder, nace con una estructura bajo el poder del Espíritu Santo, bajo la llenura del Espíritu Santo, que sin él no hubiesen logrado o no pueden hacer nada, al igual que nosotros, al igual que cada iglesia. Si no tiene el poder del Espíritu Santo, no hay forma de llevar el Evangelio, no hay forma de avanzar, no hay forma de continuar. Y Hechos tiene mucho énfasis en esto, como la continuación de lo que Jesús nos enseñó, pero a través del Espíritu Santo. Ahora nos toca a nosotros, bajo el poder del Espíritu Santo, continuar llevando el Evangelio, proclamando el Evangelio de Jesucristo. Dentro de los propósitos del libro está presentar la historia del comienzo de la iglesia cristiana, desde Jerusalén hasta Roma, y una expansión imparable hasta el día de hoy. Segundo propósito, una apologética del evangelio, una defensa. Recuerden que se armó la persecución, los grecorromanos empezaron a perseguir a los cristianos, a acusarlos de revueltas públicas, a acusarlos de traer herejía, porque el evangelio era considerado como algo hereje, algo diferente al judaísmo, que iba en contra inclusive de los emperadores, y todas estas cosas. Defensa del mensaje, explicación de la fe ante los judíos y los gentiles, porque los judíos dudaban del evangelio y los gentiles no lo comprendían. Los judíos dudaban porque entendían de que Jesús no era el Cristo y no lo aceptaban, y los gentiles no lo comprendían porque no era su religión, no era algo de ellos. Y entonces, en el libro de Hechos vemos cómo si era más aceptado por los gentiles a veces que por los mismos judíos, pero a los dos había que explicarlo y a los dos había que mostrar defensa ante ellos, porque los gentiles del tiempo de Hechos eran los greco romanos,
y eran de un conocimiento muy amplio. Entonces, vemos a Pablo en Areópago, en las plazas, en las sinagogas, tanto en discusión con los judíos como los gentiles, como los filósofos, como los griegos, y era tratando de, o tratando no, haciendo apologética del evangelio y en muchos de los casos llevándose la victoria. Gloria a Dios. O haciéndole entender a la gente de que Cristo era la verdadera salvación. Otro de los propósitos era el modelo para el ministerio y el liderazgo. A través de Hechos vemos mucho sobre el ministerio, sobre el liderazgo, sobre cómo hacer misiones, cómo llevar el evangelio. El primer concilio se llevó en Hechos, donde Pablo y Pedro tuvieron problemas por los gentiles y tuvieron que ponerse de acuerdo, todas estas cosas, cómo resolver el conflicto, la organización de las misiones, todo esto lo vemos aquí. Otro de los propósitos es mostrar la victoria del evangelio a pesar de la oposición, a pesar de la persecución. Tuvo un crecimiento enorme mientras más lo perseguían, mientras más lo mataban, más se unía, más gente entendía, más gente creía. Jesús sigue obrando por medio del Espíritu. Ese es uno de los propósitos del libro, mostrar que aunque Jesús ascendió al cielo, dejó el Espíritu Santo y se continuó la obra. Es como si Jesús hubiese continuado la obra a través del Espíritu Santo, a través de los apóstoles, hasta el día de hoy. Gloria a Dios. Dentro de las partes que está dividido el libro de Hechos, está la parte 1, que es como la introducción, mandato de Jesús, mandato a predicar el evangelio, de la preparación de Jesús con los discípulos, la promesa del Espíritu Santo y la ascensión de Jesús al cielo. Dentro de la segunda parte vemos la iglesia de Jerusalén, capítulo 1, del 12, 8 al 13, el Pentecostés, la predicación apostólica. Vemos a Esteban, el primer mártir, el primero en morir por el evangelio de Jesucristo, así de los seguidores, discípulos y apóstoles de Jesús. Esteban viene siendo ese primer mártir. Gloria a Dios. La parte 3, vemos a Judea, Samaria, vemos a Felipe en Samaria, el eunuco, el etíope. Cornelio recibe el evangelio de Jesucristo cuando Pedro tiene esta visión de todos estos alimentos que él llamaba como inmundo, y Jesús le decía: no llame inmundo lo que ya yo santifiqué. En la parte 4 vemos la evangelización a los gentiles. En el capítulo 11, desde el capítulo 11 hasta el 21, Antioquía, que es la base de las misiones, la base misionera. Vemos a Pablo y Bernabé enviados como misioneros. Vemos la expansión hacia Asia Menor y hacia Grecia. El libro, de hecho, trata mucho sobre la evangelización, la predicación, sobre las misiones. Y la parte 5, vemos el arresto de Pablo, 21 al 28, Jerusalén, Cesarea, Roma, defensa ante los gobernantes y la predicación desde la prisión de Pablo. Pablo desde la prisión predicaba y hablaba y decía: el evangelio no está encarcelado, el evangelio no está retenido. Por más que ustedes me vean en esta cárcel, estoy gozoso, sigan predicando, Dios está en control. Lo de Pablo era tremendo. Dentro de la importancia del libro vemos la continuación de la obra de Cristo, como bien le decía. Jesús sigue actuando por medio del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dentro de su importancia también conecta los evangelios con las cartas. Eso era algo que le decía: crea un puente para nosotros poder entender mejor. Explica el contexto histórico de las epístolas. Algunas epístolas inclusive nos muestra que Pablo empezó a escribir desde la cárcel. Permite entender las persecuciones y las doctrinas que ya se venían formulando. Estaba leyendo, estaba leyendo un libro y dice que una de las complicaciones del libro de Hechos es que es histórico y a la vez teológico, porque a través de él habla de la historia de la iglesia, pero también de ciertas disciplinas que trascienden en el tiempo hasta llegar hasta nosotros.
Dentro de su importancia también está la biografía misionera de Pablo. Vemos los primeros viajes de Pablo desde el libro de Hechos, sus 3 viajes principales, su relación con la iglesia y la defensa ante las autoridades. Gloria a Dios. Dentro de su importancia también vemos de la influencia espiritual sobre la iglesia actual. El libro de Hechos nos influye mucho, la economía, todos lo tenían en común, las oraciones, sus reuniones, sus misiones, y eso hasta el día de hoy nos ayuda. Los milagros, la unidad, el modelo de perseverancia, todo esto eh, es parte de la importancia del libro de Hechos. Dentro del libro de Hechos también vemos que Lucas muestra como unos informes. Mientras usted lo va leyendo, ve como que presenta algunos informes. Y dentro de esos informes, yo quiero mencionar unos 7 informes. Es como Lucas informando, en la introducción de Lucas, usas sesiones para mostrar cómo crecía la palabra, cada una de las marcas, el avance misionero, todas esas cosas, es como informando, mira, va avanzando el evangelio, las misiones van de esta forma. Dentro del informe también está como el Pentecostés, está el derramamiento del Espíritu, los 3,000 que se convirtieron, la iglesia nace con poder. Gloria a Dios, dentro de ese informe vemos que Jerusalén crece, los diáconos establecidos, los milagros, crecía la palabra del Señor. Recuerden que según se entiende, Lucas le está escribiendo a Teófilo y él lo escribe como pasándole un informe de las cosas que sucedieron, que han sucedido y que en ese momento estaban ocurriendo. Judea y Samaria, la persecución, la iglesia se dispersa, Felipe evangeliza, las iglesias tenían paz en ese momento. Antioquía con los gentiles abrazan el evangelio. Antioquía se convierte en el centro misionero y la palabra se multiplica. Dentro de los informes también tenemos viaje misionero de Pablo, el primer viaje a Asia Menor, segundo viaje a Grecia, y las iglesias eran confirmadas. A medida de que iban llegando una persona, Pablo establecía una iglesia y dejaba a alguien y seguía como misionero. Se predicaba, se plantaba en iglesia, dejaba a alguien y seguía como misionero. Informe número 6, Éfeso y Asia en avivamiento en Éfeso. Muchos se convierten, la palabra crece poderosamente. Y el 7º informe, Roma, Pablo predicando desde la prisión, y en la prisión, el evangelio llega al corazón del imperio y final, la misión continúa. Gloria a Dios. La misión continúa. Estos son como los 7 informes que Lucas le está haciendo a Teófilo. Gloria a Dios. Dice aquí, Jesús murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día, fue exaltado como Señor y hace un llamado al arrepentimiento. Esto es como el querimá apostólico. Eso es como el centro de todo. Si usted se fija, es como el conjunto de todo, no de forma detallada, sino de forma, ¿cómo es que se dice? Wow, se me fue la palabra ahora. De forma resumida, el carisma viene siendo, mira, Jesús murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día, fue exaltado como Señor, y ahora está llamando al arrepentimiento. Eso es el Evangelio de Jesucristo. Esta es la historia del Evangelio de Jesucristo. Gloria a Dios. La iglesia primitiva preservaban, perseveraban en la doctrina, eso lo vemos en Hechos, y en la comunión, compartían lo que tenían de manera en común y testificaban del poder de Jesucristo. Si ustedes se fijan, todo el libro de Hechos trata sobre presentar la historia de la iglesia cristiana, el derramamiento, el poder del Espíritu Santo, la continuación de la predicación, y en esto se basa, en las misiones, en la predicación, en ver cómo la iglesia empezó a organizarse, cómo el Espíritu Santo empezó a trabajar, empezó a obrar y cómo se
se empezó a expandir el evangelio, empezó las persecuciones y todas estas cosas. De eso trata mayormente el libro de Hechos. En él, entonces, podemos ver la conversión de Pablo, las cartas primarias que escribió, las misiones que empezó a hacer, el conflicto, el primer concilio por los gentiles, el conflicto por los gentiles, el concilio que se llevó a cabo para ponernos de acuerdo sobre el evangelio y estas cosas. En ella podemos ver también el papel del Espíritu Santo como guía, que dirige, que envía, que otorga poder, que otorga dones y confirma con señales. Y de manera, en conclusión del estudio, el Evangelio presenta que el Evangelio avanza, la iglesia prevalece, la misión, gloria a Dios, nos corresponde a nosotros hoy continuar con esta misión. Nos corresponde a nosotros, bajo el poder del Espíritu Santo, continuar con la misión que inició en el libro de Hechos con los apóstoles. Usted y yo estamos llamados a llevar el evangelio, usted y yo estamos llamados a continuar con esta misión. Gloria a Dios. La misión de Dios, bajo el poder del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, usted y yo no podemos llegar ni a la esquina del colmado de nuestra casa. Bajo el poder del Espíritu Santo, llevar el evangelio, continuar con la misión que empezó en Hechos, bajo el poder del Espíritu Santo. Si no es bajo el poder del Espíritu Santo, nada podemos hacer. Hasta aquí fue el video, o ha sido este video, 21 minutos. Estamos bien de tiempo, gloria a Dios. Quiero agradecerle por el apoyo que me están dando. Recuerden que estamos divididos en lunes de estudio, con este estudio sistemático, jueves de lectura, donde estamos viendo los 12 códigos judíos. El libro Se descifra el código judío de Barry Stone. Estamos leyendo y comentando este libro, aprendiendo juntos. Y los sábados, que no es muy seguro, subir un contenido más ya hablando con otra persona o otro tipo de contenido fuera un poquito más jocoso, más modo entrevista o conversatorio con alguien cuando pueda hacerlo. Gracias por el apoyo, gracias porque están comentando, porque están dando like, porque están enviando esto a sus estados. Eso me llena de gozo, pues nosotros decimos que las redes sociales están llenas de contenido nocivo, pues seamos parte de inundar las redes sociales de contenidos bíblicos, cristianos, que pueden ayudar a los demás. Contenidos no nocivos, sino contenidos de vida, contenidos de parte de la palabra de Dios, que contienen la palabra de Dios y que pueden ayudar a otros. Gracias, Dios le bendiga. Pase por el canal Tribu de Fe y vaya a ver ese conversatorio con mi hermano Miguel Antonio Llavedía acerca de las amistades verdaderas. Así que nos vemos en una próxima entrega y Dios le bendiga.